Curiosamente, el libro que hoy día nos toca y que nos reúne, y gracias Juan y a los que están unidos a la mesa, es un libro que conozco. Es un libro que he consultado en sus ediciones anteriores. De hecho, tenía una edición viejísima que ahora que estaba tratando de compararla con la actual, no la encontré, Juan, pero porque mi biblioteca es un desastre, por ahí debe estar. Estamos ya en la 8ª edición de Para hacer historietas, te odio. Anótese, odio aquí que planas. Como ustedes ya más o menos habrán escuchado o se estarán imaginando por el título, es lo que vendría a ser un manual, ¿no es cierto? Un manual que en realidad es mucho más que una guía para aprender y entender lo que hace Juan. Me leí con muchísima atención el prólogo de la primera edición, que está a cargo de César Arróspide, que lo escribió en 1978, Arróspide de la Flor, que ya no está con nosotros, y me impresionó la actualidad que encontraba entre la mirada de Arróspide del 78 y la que podemos encontrar en el libro de Juan el día de hoy. Se mantienen vigentes varias cosas de las que da cuenta Arróspide, pero además me da la impresión que los libros de Juan son como Dorian Gray y como él mismo, no envejecen, ¿no? En algún lado debe haber un cuadro donde está Juan y todo lo que hace viejísimo, pero él se mantiene, y toda su obra se mantiene como intacta, incólume. Ahora, una de las cosas que me gustó mucho de la lectura de este primer prólogo, que efectivamente eso sí no recordaba haber leído, porque uno se acuerda del contenido del libro, no de los prólogos, pero uno de los prologadores, o los prologuistas, ¿cómo se dice? Prologuistas. Él habla de la trascendencia que le otorga Juan a su trabajo, sin proponérselo, ¿no? En una publicación como esta y al género en general, vaya la redundancia. Porque no está concebida la historieta como un hobby, como una afición personal, como algo gracioso que haces en el cuaderno mientras el profesor te aburre, ¿no? Y te pones a dibujar tonteras, sino como una técnica y una historia que merece ser transmitida. Merece ser transmitida y merece ser replicada como concepto en el que cada uno va a desarrollar sus propias habilidades y su propia creatividad. César Arróspide además resalta ya en 1978, y hay frases realmente impresionantes como la actualidad que tienen, sobre la importancia de la imagen. Habla del imperio de la imagen. Y para referirse al imperio de la imagen, habla del cine, de la televisión, de los afiches, de los avisos en las calles. Yo decía, la que se perdió, ¿no? Porque lo que hoy día hablaría de la sobredimensión de la imagen probablemente. Y lo que más me gusta, que todos conocemos, pero que está muy bien puesto en ese prólogo y que le da sentido a todo el libro, es que habla de la historieta como un arma para construir un nuevo orden social. De la historieta no como una forma de transmitir simplemente una historia, sino como una herramienta para cambiar las cosas. Y tiene la facilidad, y eso dice Arróspide, lo que a mí me encanta, de hacerlo de una manera sutil, ¿no? Yo nunca voy a olvidar la cantidad de humor en la época del fujimorismo que le decía en su cara a Fujimori, Carolina está acá presente, sin que los metieran presos. Y yo decía, ¿qué tal raza? A nosotros los periodistas nos tienen hartos, no nos dejan, nos corrigen, nos tachan, nos quitan, no nos dejan poner, en cambio esto barbaridad y media. Y claro, como daba risa, ¿no? Entre los historietistas, que también hay que decir han sufrido y siguen sufriendo muchas veces represión, y los chistosos fueron la crítica más fuerte que ha habido en épocas de dictadura, ¿no? Y en épocas de falta de democracia. Pero tienen esa facilidad para decir cosas muy fuertes, cosas muy importantes, de manera muy sutil. Te contrabandean, en un buen sentido del término, el cambio que se requiere. Enseñar a ser, entonces, es el concepto de este libro, y en ese enseñar a ser, Juan creo que resalta otras cosas importantes, porque él también escribe en el prólogo de este libro, que es que necesariamente todo el que enseña aprende. En el trabajo que hace el otro se da cuenta de sus propias virtudes y sus propias falencias, se explica, no solo explica, sino se explica a sí mismo y se conoce, ¿no? Pero lo que más me gusta de esta propuesta, para los traumados que no sabemos dibujar, es que Juan dice que no se trata de ser un virtuoso, que les explica a sus alumnos de Villa El Salvador, donde arranca este taller que va cobrando forma y del que sale el libro, que no van a ser artistas, que no tienen que dibujar bonito, sino que tienen que saber contar una historia, ¿no?
Y en esta aventura de transmitir y crear, que como explica muy bien Juan, nace en los talleres de Villa El Salvador, se va creando una red de historietistas, de personas aficionadas a la historieta, que no solo hacen sus propias historietas, publican sus historietas, leen historietas, se juntan y se va creando una suerte de comunidad que bebe de la misma agua o, lo que es más bonito para mí, usa el mismo lenguaje, ¿no? Y no son un grupo de freaks, un grupo de raros. Yo siempre he pensado, ¿y a mí de dónde me salió la afición a leer historietas? De hecho, en mi casa no las compraban, salvo la tira del periódico, no había más. Mi mamá nos daba una propina bastante misia, por cierto, y nos guardábamos lo que podía haber sido el equivalente a 20 céntimos para ir a la espalda de la iglesia de Ancón y poder alquilar el chiste. Alquilar. Tengo un amigo que tiene una foto en que estamos como 50 chicos todos apoyados contra la iglesia leyendo todo lo que tu madre no te hubiera dejado, por supuesto, ¿no? Hermelinda Linda, Aniceto, que se cambiaba de sexo, que me pareció una cosa, pero no, tenía pócimas para cambiar de sexo. O sea, algún día tuve que confesar que lo que me había enseñado a leer era Susy Secretos del Corazón. Sorry, o sea, no empecé con Dickens, empecé con Susy Secretos del Corazón. ¿Y de dónde sale? Yo creo que hay una fascinación una vez que alguien coge una historieta, no solo por la historia que se narra, que Juan lo resalta como lo más importante, porque es algo que tienes que contar, sino porque aprendes a decodificar todo un lenguaje que va mucho más allá de las figuras y los globitos, ¿no? La perspectiva, las viñetas, los recuadros, el orden de lectura, los zooms, y se te va haciendo el ojo y se te va acostumbrando a entender que se trata de toda una sintaxis sumamente compleja. Cuando un padre me dice, mi hijo solo lee historieta, me provoca decirle, ¿cómo que solo? ¿Cómo que solo? La complejidad de esa lectura es en muchos casos mucho más, requiere mucho más abstracción y mucho más finura que leer un texto plano que solo tiene letras. Lo que me encanta de este libro, que hoy, esta vez me llegó a mi casa la edición facsimilar para poder venir a la presentación, y con mi hijo tenemos esta broma de nosotros no sabemos dibujar, y le propuse hacer la primera parte para hacer las caras con distintas expresiones. Nos salió espectacular, hasta las caras no más llegaron. O sea, cuando empezó el cuerpo, darle la vuelta al cuerpo, ya ahí sí perdimos todos. Pero me dio mucho gusto sentir que no solo podíamos romper un tabú con respecto a hacer, sino enriquecer tu lectura de la historieta. Cuando uno lee un texto como este de Juan, enriquece su lectura de la historieta, descubre cosas en la historieta que había dado por sentadas o que no había racionalizado y que te permitían entender, pero que, no sé, nadie te había explicado por qué eran de esa manera. Como buena lingüista, disculpen la mala formación, nosotros los lingüistas no solo usamos el lenguaje, sino que sabemos que este es el sujeto, el predicado, la coma, el sustantivo, el modificador directo y indirecto. Bueno, los historietistas saben eso cuando hacen una historieta. El lector se entiende, pero se pierde de esos detalles. Y este libro me ayudó mucho a entender detalles en su momento y ahora de qué se trata. Me da pena, con esto termino, la pérdida de la narrativa que se está dando con esta generación. No quiero hablar como una vieja, porque yo soy envejezco, no como Juan, que es como Dorian Gray, pero me da mucha lástima porque los memes, por ejemplo, que son muy divertidos, no tienen narrativa, es como ¡pah!, un impacto visual. El otro día mi hijo me dijo que tenía que hacer una tarea, disculpen que hable, pero este es mi referente más claro del cambio generacional, y tenía que escribir un texto sobre un señor Pallardelle, y yo por supuesto no sabía quién era, y le dije, bueno, anda, investigó bien, sacó su información, no hizo copy-paste, ¿no? Escribió sobre este prócer de la independencia, todo muy bien. Y cuando le digo, mira, hijo, qué interesante, yo no sabía quién era, pero ¿era del grupo de Bolívar o de San Martín? ¿En qué año peleó, hijo? ¿Peleó qué? O sea, sabía quién era, dónde había nacido, cuáles eran sus padres, más o menos a qué se había dedicado, pero no sabía más, porque esta generación va al dato. Si quieres saber algo, buscan en Google y Google lo lleva al dato. Les descontextualiza todo lo demás y solo les da esa información. Nosotros teníamos que leer toda la enciclopedia, pues, hasta que aparecía
el señor al lado del otro, sabíamos en qué contexto había vivido, en qué capítulo de la enciclopedia estaba, ¿no? Yo siento que el meme es como eso, es como va el dato. Y no quiere decir que sea una imagen, porque hay historietas de una sola viñeta. Yo siento que en historietas de una sola viñeta, como las que vemos de distintos historietistas nuestros en los periódicos, hay la complejidad de Las Meninas de Velázquez. O sea, en un cuadro como Las Meninas es una sola mirada, y en una sola mirada hay un montón de historias. En el libro de Juan está la sintaxis de la historieta, pero no solo la sintaxis formal, sino la sintaxis emocional, la manera como se construye una historia, cómo eso es transmisible y cómo eso se puede compartir, y cómo a partir de eso cada uno puede sacar lo suyo. Yo hasta ahora no me atrevo a hacer mi historieta, pero en mi cabeza tengo un montón de historietas. Y lo que más me ha gustado además de leer esto es que, para entender mejor, he vuelto a leer a Juan, que lo tengo en una parte especial del estante, salvo el libro que se me ha perdido. Así que nada, Juan, gracias por invitarme. Ha sido un placer volver a encontrarme contigo, como siempre. Gracias, Patricia. Adelante, Quique, por favor. Vamos a poner aquí el libro de los que hemos hablado y no se ve. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Es edición 81, Juan? Sí, la primera. A ver. Muchísimas gracias al IEPE por invitarme y a Juan por participar de esta mesa. Nunca había estado en una mesa del IEPE, cosa que me hace sentir bastante importante. Quiero aprovechar esta presentación para dar una confesión, dos confesiones de amor. La primera es a mi profesora Dora Palomino, que en 1977 me enseñó a leer y a escribir, en el Colegio La Salle, en Belén. El libro era El de Cito, editorial Bruno. Y la otra confesión de amor es al señor que está ahí sentado, por enseñarme también a leer con esta edición. Esta edición del año 81, editorial Popular, para hacer historietas, que los que saben toda la historia que hay detrás de un libro como este saben bien que no es la primera edición. La primera edición la publicó el Ministerio de Educación, el MIDES, desaparecida por paranoias de la segunda etapa del gobierno militar. La segunda edición son esas ediciones militantes que hacía Editorial Tarea, si no me equivoco, tan militante que no eran un libro, sino eran esos folletos, ¿no?, que venían dentro de una caja. Así era. A mí me encanta esa editorial porque Tarea en esa época, para todos los educadores que ahora me están haciendo así, ¿se acuerdan? Pues los años, fines de los 70, comienzos de los 80, tenía manual de fotografía popular, bueno, todos sus estudios de educación popular, este libro que tenía que ver también obviamente con todo el trabajo en la historieta popular. Era pues una institución influenciada por un replanteamiento, por una mirada de la educación desde el aporte gramsciano o la perspectiva de Paulo Freire en Brasil. Entonces, todo este empujón de una educación para la liberación estaba efervescente en un libro como este, que agotado en Tarea, llega de rebote ya lo contará Juan porque la historia es maravillosa, llega a España, y bueno, de España a otros países en Europa, y a mí, yo estoy feliz teniendo mi primera edición española. Y es un testimonio de amor el que quiero compartir en estos minutos, porque este es un libro que creo que enseñó a toda mi generación
algunos a hacer cómic o a hacer historieta. El tema, yo le decía ayer que estaba entrevistándolo a Juan, yo siento que Juan se ha portado casi como una especie de militante ad honorem de la Academia Española de la Lengua, porque nunca transó al decir cómic, él siempre es fiel a la palabra historieta, pero bueno, hay todo un tema con eso. Pero volviendo al tema, a toda una generación nos enseñó o a dibujar o a leer el cómic, ¿no? Este es un libro que a mí me descubrió la historia de la historieta, me enseñó cierto canon de la historieta, en el cual yo creo que los cánones son importantes para después abandonarlos, ¿no? Uno aprende un canon para después deshacerse de él porque lo ha aprendido y después uno mismo construye sus propios cánones. Y el de Juan era un canon muy abierto, muy latinoamericano, pero que en los años en que se edita, en los años finales de los años 70, mostraba una fuerza enorme de la literatura latinoamericana, del cómic latinoamericano, pero también una especie de cansancio, agotamiento, tristeza de la producción historietística estadounidense. Uno relee el libro de Juan y ubica todo ese momento de esa historieta estadounidense enferma de homogenización, castrada por un código de buena conducta oficioso, en la cual hasta el cómic de superhéroes está en retirada, porque se vuelve absolutamente inane, ¿no? Han pasado 4 décadas y la historieta se ha sofisticado, ha crecido, ha madurado muchísimo. Me encantaría decir que se ha popularizado más, y eso lamentablemente creo que no, porque como Patricia recordaba, había esas esquinas con el kiosco en el que si no comprabas La Pequeña Lulú o tu Batman, lo alquilabas o tenías que esperar a que alguien lo termine para tú ponértelo a leer. Bueno, ha pasado ese tiempo y ese crecimiento de la historieta, esa sofisticación, esa evolución de diversos lenguajes que han proliferado, aparecen en esta nueva edición del libro de Juan. Porque Juan no se ha quedado, no es una reedición de mi romántica edición del 81, sino que la ha reescrito, ha mantenido su planteamiento del curso, pero la ha enriquecido en la medida de que ha profundizado en todos los cambios que ha tenido el cómic en estas últimas décadas, y también cómo han sido los propios cambios políticos que él ha experimentado, ¿no? Este libro habla de, en este discurso de la educación popular, hablaba mucho de la descolonización cultural, ¿no? Ha pasado los tiempos y en este libro Juan aboga, cambiando el discurso o en todo caso replanteando o renovando, habla de la democratización de la historieta, ¿no? Lo que no ha cambiado absolutamente es su forma de creación y su forma de enseñar a crear, que es, a diferencia de seguir como un manual de historieta, seguir copiar el dibujo del artista, tener ciertos ejemplos, ciertos modelos y basarse en ellos, seguir ciertos estereotipos. Lo que él enseña es abrir los ojos, aprender a mirar tu propia realidad y participar de ella. Eso creo que fue el gran éxito del proyecto educativo de Juan, y eso es lo que en este libro sigue tan fresco,
y sigue, estoy seguro, convocando vocaciones por el cómic. No quería terminar mi participación renovando este acto de amor, Juan, y reivindicando esa vocación docente que Juan ha tenido en todos estos años. Porque siempre hablamos de Juan como maestro de los historietistas, siempre hablamos de él como el historietista de mayor proyección internacional y de producción más publicada, más compartida, más apasionantemente leída, pero también hay que conocer a Juan como un profundo educador, como alguien preocupado por no quedarse con la información, no quedarse con el contacto, no quedarse con el saber hacer del que él es tan maestro, sino permanentemente compartirlo con aquellos que incluso no necesitan dibujar bien, no saben que no van a ser dibujantes profesionales, pero se lo pasan bien con una historieta entre manos. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Jesús Cosio, que es el tercer comentarista. Hola, buenas noches. Gracias al IEP, a Juan, a los demás comentaristas por estar en la mesa. Hablemos un poco del libro. Hablé con Juan hace unos días, lo felicito, el libro está muy bien en realidad. Quiero mencionar 3 méritos y hacer una observación, casi una pregunta a Juan para el final de lo que voy a mencionar. 3 méritos del libro por el cual yo recomendaría que lo compren es, lo primero es que es un excelente ejemplo de pedagogía de la historieta. A los artistas en general, a cualquiera que practique un oficio, le resulta muy difícil explicar cómo hace lo que hace, y de hecho ese es un prejuicio que tienen los demás al vernos hacer. A los dibujantes nos suelen decir qué fácil dibujas, o qué bien dibujas, o qué rápido te sale, cuando en realidad atrás de eso hay una práctica que a veces los mismos dibujantes no sabemos pensar o racionalizar, y mucho menos transmitir en un texto. Esa incomunicación que hay a veces entre el espectador o el lector de nuestras obras, de nuestros dibujos, o el que mira casualmente a uno dibujar y cree que es facilito, como dicen. De hecho, como hemos comentado con Juan más de una vez, a veces los editores de periódicos o clientes que nos contratan nos pagan muy mal porque creen que nos sale fácil, ¿no? Porque creen que es así nomás. Entonces lo que Juan hace en el libro es explicar que esto, la historieta, no se hace así nomás y no es facilito. Hay un pensar y hay un habilitar ese oficio de una manera consciente. Y lo hace muy pacientemente, capítulo a capítulo. Así que si a alguien le interesa saber cómo se hace ese oficio, pues el libro lo explica excelentemente. Su capacidad didáctica es excelente. Está muy bien explicado. Segundo mérito es que difícilmente alguien puede dar, se lo comenté a Juan hace unos días, hay 60 o 70 años de ejemplos de historieta en el libro, hay excelentes ejemplos, llega hasta muy actual, hay historieta, hay manga, hay historieta underground, hay historieta de autor, hay historieta comercial, hay historieta de género, hay historieta fantástica. Yo dudo mucho que alguien de mi generación, tengo 44 años, alguno de mis colegas, hubiera podido hacer esa panorámica, es muy complicado. Juan lo puede hacer porque ha visto historietas desde los años 60, 70 y las ha visto en vivo, es decir, las ha visto como cuando estaban en puestos de periódicos, cuando estaban impresos en periódicos, cuando salían en revistas. Se me ocurre que quizá de mi generación, Manuel Gómez Worms podría tener ese conocimiento enciclopédico, pero incluso él, que tiene mi edad más o menos, lo seguiría viendo en retrospectiva. Increíblemente Juan puede hacer esa mirada abarcadora, ¿no? Además me consta que le ha costado porque durante los últimos meses me estaba consultando sobre tal autor o tal autor, preguntándome si podía leer tal libro, dónde se podía conseguir ese libro, ese cómic. Eso es chamba. Entonces en este libro hay chamba, hay oficio, hay cariño por la historieta para mostrar esa mirada, como dije, panorámica, no es fácil hacerla. El tercer mérito que quiero recalcar es
lo que han mencionado Patricia y Quique, ¿no? En realidad que hay mucho cariño al oficio, porque en estos tiempos de likes y compartir y que todo el mundo quiere lo fácil, quiere entrar a YouTube y aprender algo en 5 minutos, o quiere un curso donde le enseñen las cosas otra vez facilito, sin que te cueste, pues Juan llega al justo medio. Su libro ni pretende ser un misterio alquímico donde la historieta es algo académico y para entendidos, pero tampoco pretende que esto es algo que vas a aprender en 2 o 3 minutos o dedicándole 15 minutos. Él demuestra que hay un aprendizaje metódico, difícil, que requiere concentración y práctica, ejercicios prácticos en el libro, eso también es un mérito, pero no pretende hacerlo más complicado de lo que es. Eso también requiere una vocación didáctica, pero además de mucho cariño al oficio, a este oficio que queremos tanto, ¿no? Dejo a Juan con una observación, quizá no tanto una crítica, es una observación para que la responda, si es que tuviera bien hacerlo. Pienso que al libro quizá le falte algo de guión, o sea, tratar un capítulo de guión, pero también no sé si el libro pudiera tener ese capítulo porque habla la historieta como dibujo. Pero ahora que hemos compartido charlas con Juan y a veces vemos lo endeble que son las historias de algunos autores modernos, quizá el libro en una edición futura podría tener un capítulo dedicado al guión de historieta, a la importancia de la historia, a la importancia de tener que contar, porque no solo basta aprender cómo se hace, sino tener que saber qué decir o tener algo que contar. Pienso que quizá eso daría para todo un libro, tal vez acaso, ¿no? Complicadísimo el tema de qué contar, ¿no? Pero bueno, eso, quizá en un futuro Juan nos sorprenda añadiendo ese estudio de qué contar, qué decir, aparte del cómo contarlo y cómo dibujarlo, ¿no? Gracias. Gracias, Jesús. En la línea de lo que ha señalado Jesús, este es un libro que tiene la virtud de que permite varias lecturas. Permite, en primer lugar, una lectura casi utilitaria. Si alguien quiere aprender a hacer historietas, si quiere aprender la técnica de dibujar historietas. Pero permite también una lectura más lúdica que haga un recorrido transversal a lo largo de la historia de la historieta. En ese sentido, es un libro que puede ser disfrutado de diferentes maneras y por diferentes públicos. Le doy la palabra ahora a Juan para que conteste a sus observaciones. Antes, sin embargo, quiero felicitarle, porque hoy, además de presentar su libro, está en el cumpleaños. Muy buenas noches ya, tempranas. Me ha gustado muchísimo escuchar a los amigos que comparten conmigo esta mesa y quería también agradecer al Instituto de Estudios Peruanos por haberme permitido llegar a esta celebración, a esta doble celebración con este libro que es el primero que hice, ¿no? Un libro teórico, pero fue el primero que hice. Y les digo, hoy cumplo 50 años desde que se publicó mi primera historieta, ¿no? Esto ocurrió en 2 revistas al mismo tiempo, en Caretas y en Informe Ilustrado, que ya desapareció. Y no lo había planificado yo había entregado un par de meses antes a Caretas, iba cada semana al kiosco para ver si ya salió y no salía. Harto de esperar, fui a esta otra revista donde la publicaron al toque. Entonces yo estaba feliz, saltaba, nunca me habían publicado, me veía en tinta sobre papel. Y dije, ¿y si la ha publicado Caretas? Y volví al kiosco. Y la había publicado también. La otra, no. Llevé distintos personajes, ¿no? Sí, no. Desde el comienzo he tenido mucho cuidado con no dobletear jamás. Y bueno, entonces fui feliz por partida doble, ¿no? Y hoy día se cumplen 50 años de esa circunstancia, ¿no? Fue en la mañana, digamos, el momento exacto en que se cumplió esto. Y hoy día cumplo 70 años de edad, ¿no? Y esto ya comenzó, porque ahora me preguntaba Javier, ¿no? Finalmente soy del 26 o del 27.
porque yo nací a la medianoche, entre el 26 y el 27. Y bueno, sobre esto escribí hoy día en el Facebook, los invito a buscar mi muro, ahí está. Y ya, es eso. Entonces para mí son estos 2 aniversarios y los celebro con este libro que amo. En él aprendí a enseñar, porque antes había aprendido doblemente. Me acuerdo César Arróspide, que fue profesor mío de Historia de la Música, y estamos hablando de un hombre que para mí fue especialmente importante como maestro y luego como amigo. Y César Arróspide había nacido en 1900, vean de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de cuánta historia, era mi amigo más viejo, él era 50 años más que yo, medio siglo mayor que yo. Pero como ha dicho Patricia ahora, su texto continúa joven. O sea, hay algunas cosas que uno puede decir, bueno, esto yo lo replantearía, pero muy poco, la verdad. Es un texto que trasciende, ¿no? Varias generaciones. Ojalá pase eso con nuestras obras, ¿no? Que puedan llegar a varias generaciones. Escogí para esta vez, ¿no? También hablar de esto con los amigos que ahora comparto la mesa, y dije 2 comunicadores, ¿no? Patricia y Quique, y un colega historietista, Jesús Cosillo, que me parece el más destacado, emblemático de su generación, ¿no? Y también un hombre con una vocación de amor al Perú. Y yo creo que eso es especialmente importante, ¿no? Como había señalado en Jesús, no solo el cómo lo hacemos, sino el qué hacemos. No solo el cómo decimos, sino el qué decimos es especialmente importante. Comienzo ahora respondiendo a esta observación para que no se me pase, ¿no? El capítulo de guión, ciertamente, soy consciente de eso, ¿no? Es quizás el más, para mí, difícil de hacer todavía. Siempre tuve mucho cuidado en no decirle a la gente qué debe hacer. Y como el libro permanentemente avanza en el lenguaje de la historieta y a través de los ejercicios prácticos, enseña a decirlo y a descubrir la propia expresión, a descubrir la propia voz que uno tiene, la propia línea, la propia manera de decir las cosas y el qué contar. Eso se va dando como de manera natural. El guión ciertamente es parte de un libro solo, y los hay, ¿no? Los escritores son expertos, creo, en hacer esto. Me hablan que Ribeiro tiene, creo que un decálogo de consejos sobre cómo escribir, ¿no? Un decálogo está muy bien, ¿no? Pero escribir un libro todavía es más avanzado. Yo me inhibo casi de esa parte, pero la voy a escribir también, espero que con humor, ¿no? Porque de lo que trato de estar alejado es de las recetas, ¿no? Trato de no dar recetas, inevitablemente uno cae a veces en ellas, pero procuro siempre partir de la misma realidad, que quien está aprendiendo a narrar a través del dibujo, advierta como lo más importante no es dibujar bien, como se entiende dibujar bien, respetar, por ejemplo, las proporciones. Y sobre eso tengo un capítulo en el libro, es así como un paseo por el dibujo naturalista que suele inhibir a los lectores cuando estos dibujan poco, pero hay que hacerlo, hay que dar esas pautas de todas maneras. Entonces por eso entiendo también cuando Patricia decía que en esa parte del cuerpo se inhibía, ¿no? Pero sí, hasta las caritas, y las caritas son una maravilla. De las caritas ahora, vean cuánto se han nutrido los medios actuales, ¿no? Desde el celular, cuando escogemos una carita, ¿no? Los emoticones, los emojis, ¿no? De eso está lleno, pues, las redes, ¿no? Y eso procede de la historieta. Fue allí donde se sintetizaron estas expresiones. Pueden llevarnos a recetas, hay que cuidarnos de eso. Creo que este libro puede servir como un antídoto para no caer en las recetas. El método con el cual que se descubrió, trabajé en El Salvador, o sea, nuestras bases sociales, nuestro país, una ciudad de energía, ¿no? Gracias. Ya me recuerdan que me quedan 5 minutos. Yo suelo ser hablantín, entonces ahora sí voy a tratar de ir al punto, ¿no? Y me ha gustado mucho, ¿no? También escuchar a Quique, y le agradezco
este cariño, este amor por lo que es la escritura y por lo que es también la historieta. Quique tiene una vocación por la historieta muy marcada, ¿no? Y es uno de los periodistas con los cuales me siento más cómodo también cuando converso, y es porque compartimos esa pasión por la historieta, ¿no? Bueno, este método, les decía, tiene que ver mucho con Paulo Freire. Soy muy reconocido al pensamiento de Freire, que justamente es el gran hombre de la educación del oprimido, ¿no? Y también le debe, en el campo de la teoría de la historieta, al pensamiento de Román Gubern y de Javier Coma, lingüistas, ¿no? De vocación, aunque creo que en el caso de Javier Coma no tuvo esta formación académica, pero sí se nota en sus críticas. La lingüística es básica, ¿no? Compartí yo con varios amigos que están presentes ahora, como Antonio González Montes, lo que fueron cursos en literatura en San Marcos, y recuerdo el curso de lingüística de Enrique Bayón Aguirre, ¿no? Estructuralista, y su pasión por esta nueva disciplina que él había traído de París, discípulo de Roland Barthes. Y entonces, caray, había que estar fogueado en lo que eran los fonemas y los signos y todo aquello, que luego había libros de la semiótica de lo visual también, como Frank Castell, ¿no? Entonces todo eso estaba en mis bases académicas y había que trabajarlo con niños y madres de familia en Villa El Salvador. Eso que, digamos, que Enrique Bayón se permitía hacer, no sé si me han apagado como en el Congreso, me permiten un minuto más, o nos cierran ahora la sala. Entonces, bueno, les decía, el desafío ha sido trabajar con gente a la cual tenemos que llegar, que es la gente de nuestro pueblo, de la cual tenemos que partir también. Y esa es mi vocación. Con esto quisiera cerrar mi intervención ahora. Quiero decirles que estos 50 años que he dedicado a la historieta, he querido hacer eso, llegar a nuestra gente y proponerle historias, imágenes en las cuales pueda reconocerse a sí misma. Y en este método, enseñarle a la gente a que ellos también pueden liberar su expresión, también pueden contarnos sus propias historias. ¿Cómo serán estas historias? ¿De qué tratarán? Depende de la gente. Algunos pueden ser individualistas, atormentados, otros serán pues muy políticos, levantarán el puño, gritarán consignas. Sobre eso no me meto, ¿no? Que este lenguaje sirva para que la gente se exprese, libere su expresión. Muchísimas gracias por haber venido, amigos y amigas. No sé si nos quedan 2 minutos para alguna pregunta del respetable. Ya no tenemos tiempo para las preguntas. Lo que quería avisarles es que vamos a tener a continuación, en la sala que está acá al costado, una sesión de firmas de libros con el autor, en el cual van a poder conversar con el autor. Y además tienen los libros acá a la venta, y en el stand número 40 del Instituto de Estudios Peruanos. Hoy está en precio especial por día de presentación. Muchas gracias, Patricia, Enrique, Juan, Jesús. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes.